Gran Foro Mundial de Arte, Cultura, Creatividad y Tecnología, encabezado por Colombia, hemos organizado 3 diálogos en colaboración con la Alianza del Pacífico y la Iniciativa México Creativo. Este es nuestro tercer diálogo y ha sido parte y ha sumado a una rica agenda multilateral que tendrá lugar y ha tenido lugar toda esta semana, con 22 espacios y más de 30 invitados. Vamos a estar viendo este diálogo a través de la plataforma del GIFAT, pero también a través del espacio Encuentro Check, organizado por Chile, y de las redes sociales de la Secretaría de Cultura de México. El diálogo que nos toca hoy, que es nuestro tercer diálogo, lo hemos titulado El papel de la cooperación internacional en el desarrollo de la economía creativa, y tenemos a varias personas invitadas, a grandes personalidades del ámbito de la cooperación internacional, que me gustaría presentar en un inicio y luego iniciar con el diálogo. Nos acompaña hoy Ángela Ospina, de la Agencia de Presidencia de Cooperación en Colombia. Ella es licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia Bolivariana, con una especialización en Pedagogía de los Valores y Ética de la Pontificia Universidad Javeriana y en Gestión de Recursos y Cooperación Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene una amplia experiencia en el sector público, en el cual se destaca su desempeño como consejera presidencial de programas especiales. También se desempeñó como asesora del Ministerio del Interior y de Justicia, del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y presidió durante 3 años el Comité Interinstitucional de la Lucha contra la Trata de Personas. Ángela, bienvenida. Muchas gracias, Maite. También quiero presentar, si quieren conocer más de estas grandes personalidades, por favor, entren a la página del GFACT, busquen hasta abajo de la página toda la agenda multilateral y ahí van a poder leer más de ellos. También nos acompaña hoy Ramón Solís, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Ramón es gestor cultural de una larga trayectoria en el sector cultural gubernamental. Realizó sus estudios superiores en sociología en la Universidad Arcis de Santiago. Ingresó a la administración pública en 1992, asumiendo el cargo de coordinador en la exdivisión de cultura del Ministerio de Educación. Ha desarrollado desde esa fecha hasta entonces la dirección de actividades vinculadas al ámbito de la dimensión internacional de las políticas públicas culturales, tanto en el campo bilateral como multilateral, así como en lo correspondiente a iniciativas y programas de cooperación. En el año 2015 asume la jefatura de Asuntos Internacionales en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, cargo que mantiene en el actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Bienvenido, Ramón. Gracias. También está con nosotros hoy Pablo Rafael de la Madrid, de la Dirección General de Promoción, Festivales Culturales de la Secretaría de Cultura Federal de México. Él es narrador, ensayista, diplomático y gestor, candidato a doctora en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Entre 2013 y 2017 fue consejero cultural de la Embajada de México y director del Instituto Cultural de México en España, y en 2018 se desempeñó como consejero cultural de la Embajada de México en Portugal. Actualmente está frente a la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, que también es conocida como la Dirección General de Asuntos Internacionales. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y por último, está con nosotros Fernando Álvarez, que es representante del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Él es licenciado en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, con mención en Promoción Económica por la Academia Diplomática del Perú, y tiene un curso en Altos Estudios de la Academia Diplomática del Perú. Como funcionario diplomático ha desempeñado funciones en la Embajada del Perú en Bélgica, Argelia y en el Consulado General en Sao Paulo, Brasil. Entre
mediados de 2007 y 2019 trabajó en el Ministerio de Cultura como asesor del despacho ministerial en asuntos relacionados a relaciones internacionales y cooperación internacional. Para que no quepa la menor duda, muy bienvenido, Fernando. Gracias. Y para que no quepa duda, lo que nos atañe hoy, y un poco propusimos un par de preguntas orientadoras para ir encaminando el diálogo, pues nos atañen las relaciones internacionales y la cooperación entre nuestros países en este nuevo contexto, en nuestra nueva realidad que nos ha impuesto la crisis sanitaria. Y me gustaría entonces empezar con la primera pregunta, y es ¿cuál tendría que ser el papel de la cooperación regional en una realidad de restricciones, ¿no?, marcada por, obviamente, la crisis sanitaria que estamos viviendo, pero con miras a fortalecer las economías creativas? Y voy a empezar en el mismo orden en que los presenté, dándole el micrófono a Ángela. Muchas gracias, Maite. Bueno, realmente me emociona no solo estar en esta plataforma, en el marco de este GFACT, sino sobre todo con los compañeros de trabajo o de diálogo que voy a tener hoy. Ustedes inspiran escuchándoles todo ese currículum que tiene en la relación que puedo hacer. Yo, en cierta forma, voy a jugar un doble papel. Voy a ser parte del diálogo, pero también voy a ser parte como del público, ya que el mundo de la cultura no ha sido mi expertise. Pero cada que los escucho o escucho hablar de economía creativa, economía naranja, se me viene a la cabeza las palabras como emprendimiento, innovación, diversidad y el tema de la universalidad, que creo que es algo que lo quiero traer a la pregunta que se hicieron. La promoción de la economía naranja, en el caso colombiano, es una apuesta explícita de política pública del gobierno del presidente Iván Duque. Yo recuerdo cuando al inicio comenzaban a hablarse sobre este tema de economía naranja, de industrias creativas, y realmente parecía como algo que únicamente perteneciera a un grupo muy pequeño de aquellos que estaban vinculados a la cultura. Pero a raíz de estos tiempos de la pandemia, también hemos visto cómo el tema de la cultura es algo más amplio y la relación que tiene con efectos positivos en la generación de empleos, en la generación de ingresos, en la estimulación y colaboración de profesionales, en el bienestar de todos los otros que somos también parte de esa audiencia. El presidente Iván Duque fue muy explícito en sus palabras cuando instaló este foro mundial, que esto se trata de una apuesta que comprende una apertura transversal desde el gobierno colombiano y que lo que se busca básicamente es estimular el intercambio de experiencias, la conformación de redes, que creo que sería el corazón, junto con instrumentos legales para reducir cargas administrativas y estimular la creación. Antes de iniciar de manera informal, Pablo Rafael estaba hablando sobre algo que me imagino que vas a hablar, entonces no lo cuento, sobre unas medidas que se están tomando y nosotros desde Colombia, también el Ministerio de Cultura, pues porque fue uno de los sectores más golpeados, ha tomado una serie de medidas precisamente para reducir esas cargas administrativas, financieras y estimular la creación, junto con también unos impulsos técnicos y financiar las iniciativas. Esto creo que son una de las cosas más importantes de lo que podría denominarse también como una revolución industrial. La revolución industrial de esa locomotora y de vapor, hoy la revolución industrial está ligada a todas las industrias creativas. Este tema es aún más importante en este escenario actual del COVID, como lo preguntabas o lo planteabas tú, Maite, porque dentro de algún tiempo, cuando podamos hablar de post-COVID, yo no sé cuándo será en ese momento, o vivir con el COVID, los circuitos de producción y de distribución cultural, como los cines,
la música en vivo, que fueron tan golpeados, necesitarán una aceleración en lo que es esa transición digital o virtual, lo cual impone unos retos muy grandes para la economía naranja. Hablamos de reactivación económica, creo que también se debe de hablar de reinvención, inclusive de una reeducación, tanto para los gestores de la cultura como para nosotros los que somos los usuarios de todos estos diferentes aspectos de la cultura. Ahora bien, con la pregunta precisa que hiciste sobre el papel de la cooperación regional, de la cooperación internacional, pues yo creo que esto es el mejor momento en que podemos hacer, especialmente cuando estamos enmarcados, los que estamos aquí presentes, bajo una cooperación en los principios de la cooperación sur-sur. Creo que tenemos unos factores, tenemos unas herramientas muy importantes que lo podemos desarrollar y fortalecer el tema de la cooperación. La apuesta más visible en este momento de cooperación internacional está en el proyecto de la Escuela Internacional de Economía Naranja, adelantado por el Ministerio de Cultura de Colombia, APC Colombia, con la participación de otros socios como UNOSC, la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur, la Corporación CREA y la Alcaldía de Medellín, que hicieron posible este GIFACT. Este es un proyecto, como ustedes los conocen, que tiene 2 espacios de participación masiva. Nunca se había pensado que la virtualidad nos podía llevar a ese punto con unas plataformas virtuales, otra de los grandes avances. El curso de economía, el curso masivo de economía naranja, que se conoce por su sigla como MOOC, esa es muy vanguardista, y este gran foro mundial. Estos 2 espacios van a permitir generar esas redes y esa participación, y sobre todo demostrar que la virtualidad no es un muro, la virtualidad no es una barrera, la virtualidad se ha convertido en un puente que nos permite estar cerca de manera presencial. ¿Sí? La pandemia ha golpeado estas actividades que afectan directamente los placeres, esas dimensiones hedonistas que tanto necesita el ser humano y que hacen de la existencia o le ponen sabor a la existencia. Pero hoy no debemos de tomar ese sentido negativo que nos ha dejado la pandemia, sino al contrario, que sea un momento de inspiración y de creación. Me quiero devolver, Maite, a lo que había planteado con el tema de la cooperación sur-sur. La esencia de la cooperación que impulsamos en el sur global es generar capacidades, herramientas, conocimientos y competencias para la gestión del emprendimiento a través de la transferencia de buenas prácticas. Y cuando hablamos entonces de economía naranja o economía creativa, hablamos de identificar esos espacios virtuales, inclusivos, de interacción, que permitan generar unos contenidos funcionales en plataformas virtuales de vanguardia como la que tenemos, y así se facilitan unos espacios de diálogo y vuelvo, insisto, en esa transferencia de conocimiento de las buenas prácticas, que es el corazón y la esencia de la cooperación sur-sur. En esta virtualización por la fuerza hemos visto y se ha probado y se ha redefinido modelos de negocios para mantener viva la actividad creativa. El rol de la cooperación regional precisamente está en facilitar estos intercambios de buenas prácticas para que lleguen lo más lejos posibles. Ahora bien, en términos regional, la Alianza Pacífico tiene también un mandato muy claro y tiene un tipo de cooperación que nuestros países promueven, y esa cooperación es posible gracias a que estamos profundamente entrelazados, somos sociedades interdependientes, nuestra cultura asume o tiene los mismos retos, y por eso
podemos generar y adaptar de una manera más fácil las respuestas a los contextos. Nos une el idioma, nos une las tradiciones, nos une sobre todo el afecto y el reconocimiento que tenemos como países hermanos. Y esos rasgos es lo que nosotros estuvimos conversando para preparar este diálogo, lo que podrían ser nuestros superpoderes. Así como los mercados globales se abren para las puertas, nosotros también tenemos un mercado global en esta economía, en la música, las canciones de todos se escuchan en todas partes, los actores importantes del cine mexicano hacen parte también de la vida y del sentimiento cotidiano colombiano, sí, ni hablar de lo que sería la comida peruana. Hoy todo el mundo puede preparar un ceviche peruano en su casa, aunque nunca en la vida haya ido a Perú. Esas cosas son los superpoderes que nos permiten a nosotros que, siendo una región de millones de personas, podemos asumir este reto y sobre todo adaptarnos a estas circunstancias. Quiero dejar entonces como mensaje de esta primera pregunta, Maite, para todos, para Pablo Rafael, para Fernando, para Ramón y los que nos escuchan, que la cooperación sur-sur plantea unos principios que deben ser fundamentales en la reactivación o en la reacomodación o en el impulso de la economía naranja y la economía creativa en nuestra región. Estos intercambios generan también el conocimiento como una corresponsabilidad de beneficio mutuo y solidario, y de esta mano Colombia vamos a respaldar con todo lo que sea necesario cómo poner en práctica este mano a mano entre los países y poder promover de manera regional el impulso de la economía creativa o la economía naranja, como la denominamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Recupero justo el resumen que haces al final de tu intervención de pensar en esta cooperación sur-sur como este gran espacio de encuentros que se han intensificado gracias a estas plataformas también durante estos años y que basadas o sustentadas, digamos, en el intercambio de saberes. Podemos decir que estamos en un momento en donde eso es lo que se ha puesto en juego intensivamente en el año, y tenemos que pasar a esa otra etapa para el desarrollo de capacidades, de herramientas, y realmente en el que podamos tener participación todos los países que, como bien dices, conformamos esta Alianza del Pacífico. Ramón, me gustaría continuar contigo y saber qué enfoques tendrías para contestar esta primera pregunta. Encantado, Maite. Primeramente, saludarlos a todos. Muy contento de estar en este panel que toca materias de una contemporaneidad muy vital, ¿no? Muy de acuerdo con lo que señala Ángela, ¿no? Pero partiría con una reflexión de orden más general, a propósito justamente de cómo las políticas públicas de cultura cumplen un rol fundamental justamente en esta etapa, y tienen una dinámica múltiple, ¿no? Por una parte, son parte constitutiva de una reactivación de escenario complejo para todos, en donde, a propósito de ello, la cooperación tiene un rol fundamental, ¿no? Pero entendida también desde el punto de vista de su perfil humano. En este orden de cosas, ya lo adelantábamos en el preliminar de esta mesa de trabajo, de esta mesa de conversación e intercambio de opiniones, cabe mencionar que, paradoja mediante, la posibilidad de articulación de sociedad civil y sociedad civil es un resultante clave de los esfuerzos estatales, de los instrumentos que tenemos en régimen. Y en este orden de cosas, la cooperación aporta desde sí a la economía creativa de la región, a la economía naranja de la región, y la economía naranja aporta también a la reconstrucción de un tejido de valor de orden general, entendiéndola en su dimensión más humana, ¿no? Y de repente despercudida del tratamiento técnico que muchas veces hacemos de ella. Y en este orden de cosas indicar también
lo señalo, comparto la reflexión, la importante derivada de entender que la economía creativa, y al fin y al cabo el resultante de todo aquello que es producción artística y cultural, tiene a la larga y en última instancia más valor que precio. De modo tal que acá puede ser reiterativo lo que voy a señalar, hay más una razón de humanidad, ¿no? De cómo de repente entendemos con una clave de mayor humildad y de cómo también nos situamos en un escenario que nos ha puesto a todos en igualdad de condiciones, en donde de repente los guarismos o los números que usamos muchas veces para compararnos son bastante vanos. Y en ese esfuerzo, la lógica de acción de los estados y de buscar justamente los calces para ir creando o recreando mecanismos de trabajo conjunto, hoy día le dan un valor sustantivo al multilateralismo, a la importancia de las orgánicas regionales y subregionales, a la importancia vital de los organismos internacionales especializados que pueden asesorarnos en mejorar nuestras políticas públicas en cultura, a la posibilidad de establecer líneas cooperativas que derivan ya de lo puramente gubernamental o intergubernamental a dotar de poder y voz justamente a la sociedad civil, sin abandonar nunca el rol que le compete a los estados en la materia. Como reflexión de orden general, porque quiero ser bien sucinto en esta primera parte, para también darle la palabra a Fernando, a Pablo Rafael, señalar, ¿no es cierto?, que hay un resultado general ya que uno puede anticipar. El puro hecho de que hoy día estemos acá dialogando y la posibilidad de confrontar nuestras opiniones desde el ámbito técnico, desde el ámbito del trabajo intergubernamental, en los distintos bloques que hay en la región, tienen ya un grado de escrutinio público alto. Estamos exponiendo el resultado de un trabajo, los posibles diagnósticos sobre los cuales hoy día estamos trabajando y las posibles herramientas que estamos delineando. Todo ello en una clave de comprensión, en la lógica de que solos no podemos hacer nada. En ese orden de cosas, evidentemente, los principios de la cooperación sur-sur son vitales. Las herramientas que ya tenemos en régimen, más aún. Y en consecuencia, la posibilidad de inventar nuevos mecanismos, nuevas derivadas, donde la articulación, por una parte, entre el cultor, el intercambio de saberes, como muy bien señalaba Maite, ¿no?, la posibilidad de conocer y conocernos sobre el cómo hacer determinadas cosas, el valor de la cotidianidad en la producción artística y cultural, el entender que el objeto de una política pública en cultura no es solo el cultor especializado, sino que está en reconocer justamente en una clave de diversidad el poder creador y que el sujeto de una política pública, al fin y al cabo, no puede ser solo objeto de una política de extensión cultural. Todo ello configura, al fin y al cabo, para mí, los elementos que están en el crisol de comprender nuevas lógicas para justamente articular la cooperación cultural. Y de repente sucede, y esto ya al final de esta primera reflexión, lo arriesgo como hipótesis, de cómo justamente hacemos factible el ir creando canales más efectivos, por una parte, que incorporen con mucho más protagonismo y empoderamiento a la ciudadanía, por una parte, a los creadores en particular, y cómo vamos compartiendo experiencias que permitan justamente delinear nuevas formas de comprender la cooperación en este escenario. Ahí resulta, creo yo, trascendente, obviamente, partir de lo que tenemos, superar lo que tenemos y crear justamente líneas de trabajo que nos hagan encumbrarnos por sobre una situación que supera con creces cualquier tipo de coyuntura que pudiéramos haber delineado en instancias anteriores, ¿no? Me quedaría con esa reflexión inicial a propósito, digamos, de esta primera pregunta dinamizadora de este debate entre relación que hay entre la cooperación y la economía creativa en este escenario particularmente. Muchísimas gracias, Ramón. Pensar justamente en nuevos mecanismos, ¿no? Esta nueva realidad que nos ha posibilitado estar aquí, darnos cita, discutir, poner sobre la mesa, encontrarnos más seguido. También exige a la cooperación reinventarse,
exige a la cooperación posicionarse frente a estas políticas públicas, ¿no? que tienen un papel fundamental en la reactivación de este escenario complejo, como bien dices, de nuestras diversas realidades culturales, mecanismos que tienen que repensarse, ¿no? para eficientar el trabajo en conjunto, articular a una sociedad civil, a una ciudadanía, a través de darle un valor a la economía creativa y cultural que no pase por el precio, sino por esa humanidad que tiene la práctica, que como bien decía Ángela, ella al principio que ella se posicionaba como espectadora también de este diálogo y en ese como público, ¿no? Y no solo como gestora, y estamos ahí, ¿no? Los que somos gestores culturales también somos partícipes y co-creadores de esta realidad cultural en la que estamos inmersos. Pensando en estos mecanismos nuevos que nos exige esta nueva realidad, la nueva normalidad, Pablo, te cedo el micrófono para seguir andando en ellos. Muchas gracias, Maite, y pues saludo a Ángela, a Ramón y a Fernando, mis compañeros de mesa. Es un orgullo, un privilegio estar con ustedes y compartir este espacio que no es otra cosa sino una prueba más de las buenas prácticas que están sucediendo en los hechos y en la forma cotidiana. Así que mi agradecimiento a GIFAC y a la Alianza del Pacífico por este espacio de reflexión. Quizá antes del COVID hubiera sido muy fácil hacer una reflexión que triangulara el tema de la cooperación, en concreto el de la diplomacia cultural, el tema de la cultura, en concreto el de las políticas culturales, y el tema de la economía. Quizá valdría la pena aprovechar este momento para hacer una reflexión, digamos, dividiendo antes del COVID y después del COVID, porque la ecuación entiendo que cambia radicalmente precisamente por las circunstancias a las que estamos obligados. Antes del COVID, hablar de cooperación y de economía cultural implicaba una reflexión sobre entender cuál era el marco de la economía cultural, hasta dónde obedecía, cuáles eran sus límites, qué significaba la economía naranja, si solamente correspondía a aquellos trabajos de las industrias creativas que tenían que ver con los derechos de autor o si tendría que tener una visión más amplia. Antes del COVID, los países nos estábamos preguntando cómo dotar de dientes a los organismos multilaterales, a los organismos regionales, que permitieran dar el músculo suficiente precisamente para establecer procesos donde la cultura se convirtiera en un instrumento de cooperación. Antes del COVID veníamos hablando de que la cultura era el eje transversal de la Agenda 2030 para el desarrollo y nos quedaba claro que tocaba todos sus temas, desde el medioambiental hasta el combate a la pobreza y cómo la cultura era un instrumento que podía servir muy bien para el desarrollo de la economía sostenible o del desarrollo sostenible. Antes del COVID hablábamos de las posibilidades que ofrece la cultura en términos de cooperación. Habíamos abandonado el discurso de que la cultura en términos de diplomacia o de cooperación era un instrumento para promover la imagen de los países. Teníamos muy claro que la cultura es un instrumento para la cooperación. Tenemos muy claro que la cultura era un instrumento clave para el diálogo entre países, pero también para, si no con recursos, con intercambio de buenas prácticas, era posible establecer proyectos de cooperación cultural y sumar a la cultura a la agenda de la cooperación internacional para el desarrollo. Antes del COVID teníamos un dato muy concreto sobre el tamaño y el papel que tenía la economía. Simplemente doy algunos datos recientemente publicados por la UNESCO. Antes del COVID, la economía cultural representaba en el mundo algo así como ingresos por el orden de 2.250 millones de dólares en exportaciones mundiales y más de 250.000 millones de dólares que proporcionaban en el mundo alrededor de 30 millones de empleos. El dato no es menor si nos sentamos a pensar que la cultura era el sector que más empleo ofrecía o ofrece, todavía no tenemos claro, a personas entre los 15 y los 29 años. Y esto obedecía al avance de la revolución digital y sobre todo el papel fundamental que la cultura juega en el centro del desarrollo de las naciones y que muchas veces había sido visto como aquello que se guardaba en una suerte de palco que obedecía al ámbito de las bellas artes y a las políticas culturales. Bien se haya dicho
aquí que la cultura es algo mucho más amplio que eso, que la política obedece es algo mucho más grande que la política cultural que hacen los estados, que la economía creativa va más allá de las políticas culturales y que tiene que ver con los procesos creativos que atraviesan desde la industria automotriz hasta la edición audiovisual, hasta los ejercicios de publicidad, y desde el otro lado la cultura. Por ejemplo, en el caso de México, la economía cultural, el 60% se recarga en la producción artesanal. Si nos preguntamos en qué somos potencia los países de Iberoamérica, ¿cuál es aquello que nos da valor agregado? Es la cultura. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan en qué este país, en qué somos potencia, el espacio cultural iberoamericano, los países de Iberoamérica y la cooperación sur-sur, la respuesta es sencilla: somos potencias culturales. Y en ese sentido, eso es un valor agregado que nos permite hacer una aportación no solamente en términos regionales, sino en términos globales. Los datos de estos días, pues también son devastadores. Cerrar de la noche a la mañana teatros, cines, museos, detener la cadena de producción artesanal, encontrar fenómenos como que los creadores no tengan acceso a bienes y servicios, alimentos, o que no tengan acceso incluso a sus materiales de producción. Entender cómo se han roto las cadenas de producción, pues nos obliga a enfrentar una realidad que, frente a los buenos datos que venían sucediéndose antes del COVID, nos obligan a entender que la economía cultural y la cooperación tienen que trabajar en un tema concreto. Si antes veníamos construyendo un diseño que permitiría perfeccionar los modelos de economía creativa, hoy en el centro tenemos que colocar un tema en la reflexión, y eso se llama empleo, se llama trabajo. Esa es la responsabilidad de la cooperación cultural, esa es la responsabilidad de los gestores culturales, esa es, creo yo, la responsabilidad de los actores, porque invertir en el talento implica invertir en la construcción de confianza, implica invertir en la recomposición del tejido social, implica en la posibilidad de reactivar la economía con los valores que tenemos. Y en ese sentido es donde vale la pena reflexionar para qué sirve la cooperación, y con eso contesto tu pregunta, Maite. Muchas veces en estos días hemos hablado de la nueva normalidad. Yo prefiero llamarla innovadora transversalidad. Quizá después de la frase "tu micrófono está apagado", la palabra que más se ha repetido estos meses es la palabra transversalidad. Y transversalidad significa tener la capacidad de diálogo en términos, por ejemplo, de país, en los asuntos interinstitucionales. Creo que Colombia ha dado un ejemplo muy claro sobre esta comisión que tienen interinstitucional de economía creativa, donde no se participa solamente desde el Ministerio de Cultura, sino que Hacienda, Economía, Inversión, Ministerios del Trabajo trabajan o tienen una organización transversal para reflexionar sobre el tema. De eso se trata la transversalidad. Lo mismo en términos regionales o globales. Estos meses hemos tenido una experiencia increíble de diálogos no solamente en términos bilaterales, sino entre países que han estado teniendo una reflexión muy seria sobre uno de los temas que va a ser claves para la cooperación y para la transversalidad. La necesidad de construir indicadores comunes que nos permitan medir el impacto del COVID en la economía, que nos permitan entender qué está sucediendo, pero además que nos permitan generar indicadores que nos ayuden a entender de forma compartida el fenómeno al que estamos enfrentando, y con eso contar con la información suficiente, digamos, para la toma de decisiones. En el caso de México, les cuento rápidamente, hicimos un estudio sobre el sondeo del impacto del COVID. La gran alternativa que se ha planteado estos meses es la alternativa de la economía digital y el papel que pueden ofrecer las redes y el Internet para monetizar los procesos culturales. Eso es cierto, es una oportunidad, hay que trabajar en esos procesos de innovación, pero también hay que hacerse cargo de la realidad. En el caso de México, por citar el ejemplo, hay 130 millones de teléfonos celulares, pero 45% de la población no tiene acceso a Internet. No es posible convertir al Internet o a las redes en un instrumento de desarrollo económico si no garantizamos el acceso. Y ese es un trabajo, terminar por la brecha digital. Luego, frente a esta gran expectativa, también lo cierto es que los actores, los culturales, los creadores, los artistas, pues se volcaron de cara a las redes y han sido un gran instrumento de salud pública. No hubiéramos sido capaces de o sea, sin los médicos, el caos mundial hubiera sido interminable. Sin los creadores y los artistas hubiera sido un espacio mucho más oscuro, sin libros, sin música, sin acceso al cine. Y muchas veces hemos visto cómo los creadores y los artistas se han volcado de cara
a la sociedad y han ayudado a contener socialmente, a controlar la ansiedad infantil, a tocar temas, por ejemplo, sustituir horas de consumo cultural por violencia intrafamiliar. Y al mismo tiempo hemos visto cómo, aportando esta cantidad de servicios, muchas veces no ven monetizados sus ingresos por el servicio que ponen en la red. Quien se queda con esos recursos, pues quizás son otros espacios como las compañías de telefonía, como las compañías de internet. Los estados tenemos la responsabilidad de encontrar la manera de ver cómo los agentes culturales se suben a estas cadenas de valor. Trabajos que pueden ser tan sencillos, pero tan importantes como construir políticas de cooperación horizontal que ayuden al mismo tiempo al desarrollo de algoritmos que permiten en los buscadores colocar a los productos culturales en la red de primer acceso. No somos los dueños de los buscadores, no somos los dueños de las plataformas, nos toca encontrar mecanismos para que el trabajo cultural se pueda monetizar colocándolo de esa manera, y ese es un trabajo que se puede hacer transversalmente. Lo mismo que solucionar la brecha cultural. Y del otro lado está el mundo allá afuera, el mundo fuera de la red, les decía en el caso mexicano, fuertemente golpeado el sector artesanal, que no tiene acceso a la comercialización digital y cuyas cadenas de valor están rotas. El trabajo que se tiene que hacer ahí es de inversión directa, y ahí la cooperación nos obliga, y intento contestar, a reflexionar en la necesidad de la construcción de fondos de inversión común, interpaíses, ¿no? Fondos financieros que ayuden no solamente a reactivar la economía cultural, no solamente a dar apoyos directos en momentos de crisis donde tienes que obedecer casi una economía de guerra que tiene que ver con atender crisis de empleo y de alimentación directa, sino encontrar mecanismos de financiación que permitan reactivar la economía cultural, que permitan, en un nuevo contexto donde el uso del espacio público se ha transformado radicalmente, reactivar la economía cultural en el espacio de lo público, y sí, por supuesto, encontrar cómo eso dialoga con el ámbito de lo digital. Y en ese sentido creo que tenemos grandes oportunidades. Yo simplemente terminar diciendo que quiero ser optimista, que lo que he encontrado en GIFAC, en los distintos foros en los que nos ha tocado participar como país en Mixur, es que la otra forma de cooperación es que si existen organismos regionales, la colaboración entre esos organismos regionales van a construir la posibilidad de diseñar esos indicadores tan necesarios y las medidas de reactivación económica en términos de cooperación que permitan invertir en el talento, que no es otra cosa sino invertir en la confianza del ciudadano y en la reactivación económica de la cultura. Si somos una potencia cultural, hemos sabido construir muy bien la oferta. Tenemos instituciones, tenemos teatros, tenemos producción cinematográfica, tenemos producción audiovisual. La producción editorial en América Latina es inigualable. El talento está ahí. Lo que tenemos que encontrar es mecanismos para desde cada rincón encuentren ellos mecanismos de salida municipal, regional, estatal, internacionalmente. Porque si hemos sabido hacer algo muy bien es construir la oferta. Hablando de economía, hay que pensar en la demanda, es decir, en cómo se construye el auditorio, cómo reactivamos también la economía y la bolsa de quienes están del otro lado y se sientan en el escenario o se sientan en el auditorio. ¿Cómo hacemos para que los productos culturales tengan una mayor circulación? Para que el promedio de vida de una obra de teatro no sea de 6 funciones, para que una película no se quede enlatada y pueda circular en el continente. ¿Cómo hacemos para resolver ese gran reto? Siendo que en las manos tenemos una gran oportunidad, si entendemos que la cultura tiene que ir colocada en el centro de las políticas de desarrollo, quizá en el mismo nivel de importancia que la educación o la salud. Aquí la dejo y muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Nos pusiste sobre la mesa un sinfín, digamos, de ramificaciones en las que podría incidir directamente los temas de cooperación internacional. Creo que tomo esta idea de los puentes de Ángela, que me gusta mucho como para redondear las ideas que propones. Estos puentes, ¿qué tiene que suceder para tender los puentes y para que esos puentes sean transitados, ¿no? Podría ser como una pregunta, y pues tiene que ver con justamente pensar en esta nueva relación, como propones, Pablo, de una economía cultural y una cooperación
centrada en la creación de empleos, de trabajo, pero también centrada, un poco retomando las otras propuestas, en el desarrollo de capacidades, de intercambio de experiencias, de buenas prácticas, como decía Ángela, centrada también en pensar en mecanismos para trabajar conjuntamente que tengan que ver con fondos de inversión, con estas virtualidades que puedan ser accesibles, ¿no? A todos, y también pues que todos esos puentes pues tienen que estar sustentados por datos e indicadores comunes que nos permitan articular las acciones conjuntas. Y ahora, para terminar esta primera ronda, le cedemos la palabra a Fernando. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Maite por la palabra. Me han precedido tanto Pablo, Ramón y Ángela con realmente comentarios muy interesantes y muy alentadores, ¿no? Sobre qué podemos hacer en términos de poder generar mayores espacios para nuestros ciudadanos, ¿no? He tomado nota de algunos puntos que ellos han mencionado y la verdad es que yo quisiera detenerme o focalizar mi intervención sobre un punto que creo yo también han tocado mis predecesores en la mesa, y es el tema de qué ha pasado con esta ciudadanía que tenemos nosotros, a la cual representamos y a la cual se ha visto afectada en la pandemia, ¿no? ¿Qué ha pasado? Si yo los escucho a todos y realmente me doy cuenta ahora por qué es que tenemos tantos temas, tantos problemas y tantos tópicos en común, ¿no? ¿Y por qué podemos nosotros enfrentar de manera común ese mismo reto que nos enfrenta hoy la pandemia, ¿no? Y yo creo que la respuesta muchas veces está en nuestros propios ciudadanos, ¿no? Una de las cosas que yo he constatado en el Perú, y estoy seguro que ha sucedido en Colombia, Chile y México también, es que la primera respuesta a la pandemia la han dado los propios ciudadanos. Los gestores culturales, los artistas han sido los que primero han reaccionado, y nosotros los gestores desde el Estado, los funcionarios estatales, nos hemos visto obligados, y también porque tenemos una responsabilidad, a tener que atender esa necesidad urgente que nos vio enfrentada a la pandemia. En el Perú, por ejemplo, desde el Ministerio de Cultura y también nosotros luego desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, tuvimos que cambiar completamente nuestra estrategia. La estrategia que, como bien mencionabas, Pablo, antes, pre y post-COVID, todo antes, digamos que era más o menos ya, había un trabajo coordinado y armado y que podíamos nosotros pensar a futuro qué iba a pasar. De un momento a otro, no. Yo les pongo solo un ejemplo en el caso de la dirección que tengo a mi cargo, que es de promoción cultural en la Cancillería. Nosotros realizamos una programación cultural anual con todas nuestras oficinas en el exterior, más de 130 oficinas entre embajadas y consulados. Teníamos ya programado y financiado un total de más o menos 250 actividades que íbamos a realizar en el exterior. En el mes de abril se suspendió eso. Y de un momento a otro, todo quedó en el aire. Se cancelaron eventos, se suspendieron o se postergaron. ¿Cuál era el efecto que eso iba a tener para nuestros gestores culturales, artistas y en fin? Era inmenso, ¿no? Sin embargo, ¿qué observamos? Que con el tiempo fueron ellos los que poco a poco nos tocaron la puerta, mientras nosotros nos abocábamos a ver de qué manera podíamos reaccionar ante esa situación que se presentaba. Ellos fueron los que nos empujaron un poco a apurarnos en esto. El Ministerio de Cultura del Perú, gracias a que tuvo un financiamiento para poder reactivar la economía sobre todo del sector cultural informal, que eso es un punto que también quisiera mencionar, ellos realizaron una primera tarea, un primer diagnóstico y una primera tarea. Y nosotros desde Relaciones Exteriores también lo hicimos, y ahí vuelvo a tocar algo que se ha mencionado, la importancia de este trabajo de diplomacia cultural. Ya no es solo la diplomacia cultural entendida, ¿no? Como que tengo que posicionar mi cultura en el mundo. Ya no es eso, ya no es eso. Nosotros representamos una ciudadanía que está en una situación de emergencia, ¿no? Y eso yo creo que es fundamental y todos lo entendemos ahora de esa manera, ¿no? Estamos enfrentando una situación urgente. Tenemos que desarrollar medidas urgentes, ¿no? Y una de esas medidas justamente en lo inmediato ha sido la virtualización, ¿no? Que de alguna manera también nos ha permitido no solo tener estos diálogos como los que nos
lo que nos ocupa hoy en día, lo que nos reúne hoy en día, sino también con nuestros propios ciudadanos. El contacto a nivel desde el funcionario del Estado con la ciudadanía se ha incrementado. Y eso es muy importante porque pareciera irónico, paradójico, ¿no? Pero tenemos mucha más cercanía a través de la virtualización con nuestros propios usuarios, ¿no? De lo que quizás antes no lo teníamos, ¿no? Al menos eso es algo que yo más o menos he podido constatar. El otro elemento que lo mencioné hace un momento y que me parecía muy importante era este de la informalidad, ¿no? En el Perú, y estoy seguro en nuestros países, la informalidad es una situación que es transversal a nuestra economía, totalmente, ¿no? Y el sector cultural evidentemente no es ajeno a ello, ¿no? ¿Qué hemos podido hacer? Nosotros se han generado, por ejemplo, en el Perú, y estoy seguro se ha hecho a través en todos los países también, diagnósticos sobre cuál es la situación de este mercado informal cultural, ¿no? Y nos damos cuenta que el número de personas, familias que están respaldadas, que se respaldan en esta economía, es altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué se puede tomar? Ahí es donde entra precisamente el tema de la cooperación internacional, ¿no? En primer lugar, cada estado ha tenido reacciones inmediatas a cómo podía enfrentar la pandemia, ¿no? Evidentemente, yo escucho a Ángela mencionar, y claro, Colombia es un país que tiene este liderazgo en temas de economía creativa, que ha podido trabajar de manera articulada entre varios sectores, ¿no? Cómo poder desarrollar estrategias que incrementen la oferta cultural, pero también la demanda cultural en el país. Chile también lo está haciendo, México evidentemente también. Entonces nosotros también estamos siguiendo esa misma línea, no solo haciendo un trabajo intersectorial, que es fundamental, ese trabajo intersectorial que realizamos de la mano con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las entidades vinculadas a la promoción del país en el mundo, sino también ese trabajo con la propia ciudadanía, ¿no? Una de las cosas que nosotros intentamos desarrollar en Relaciones Exteriores del Perú es no solo brindar herramientas y plataformas de promoción del país para nuestros gestores culturales, estamos trabajando en eso, brindar ese tipo sino también darles algún tipo de herramientas financieras, ¿no? Concretamente, en la Cancillería, poco a poco vamos a implementar próximamente un fondo concursable. ¿Cuál es la finalidad de este fondo concursable? Este fondo concursable va a permitir que algunos gestores culturales, de la mano con nuestras embajadas, puedan desarrollar algún proyecto que tenga una finalidad de internacionalización, ¿no? Que se pueda presentar en alguna sede diplomática nuestra en el mundo, ¿no? Pero ese proyecto también tenga consistencia y tenga también un efecto multiplicador. No es solo, nuevamente vuelvo a ese tema, no es solo trabajar la imagen del país en el mundo, sino también trabajar esa representación que nosotros tenemos del país, que son nuestros propios ciudadanos. Por eso, finalmente, quiero aterrizar nuevamente en la importancia que tiene la cooperación cultural, y le pongo este título, cultural internacional, hoy en día. Ya no es solo lo que nosotros nos vamos a reunir, a conversar, a trabajar y a concretar, porque han habido muchos logros, y la Alianza del Pacífico es un ejemplo de ello, en metas concretas, sino también estamos innovando y tratando de desarrollar nuevas estrategias que nos vinculen, ¿no? Que nos vinculen como ciudadanos, pero que vinculen también a nuestros gestores culturales. Yo creo que el trabajo, y en la siguiente secuencia lo mencionaré, el trabajo que se desarrolla hoy en día a través de antes de la pandemia y hoy en día ha sido muy importante, pero también representa una serie de retos, ¿no? Una serie de retos que yo creo que son muy importantes de desarrollar. Lo que mencionaba Ángela, y quiero traer la colación finalmente, es el tema de la transferencia de buenas prácticas. Eso hoy en día me parece clave. Es clave, ¿por qué? Porque estamos nosotros siendo testigos de buenas prácticas. Nosotros estamos observando día a día buenas prácticas que se desarrollan en nuestros países y fuera de nuestros países. Entonces tenemos que trasladar esas experiencias hacia nuestros socios para que nosotros también podamos tener, digamos, un mejor panorama para ofrecer a nuestros ciudadanos. Ahí me detengo por ahora y quizás en la segunda parte podríamos desarrollar algunos puntos más en concreto vinculados a nuestra asociación como Grupo Cultural de la Alianza del Pacífico.
Muchísimas gracias, Fernando. Retomo dos puntos muy sugerentes y provocadores, creo yo, de tu intervención, que es esto, que pensar que las soluciones ante esta realidad en la que estamos inmersos se ha generado de forma muy expedita, ¿no? Inmediata, a partir de las acciones de la ciudadanía misma, cosa que tenemos que cada vez ser más capaces de escuchar, entender y recuperar esas experiencias. También esta idea de que la diplomacia cultural tiene que ser en la práctica y representar a la ciudadanía, y pensar tal vez en una cooperación cultural con un enfoque local, y eso puede sonar como contradictorio, pero en que las acciones descentralizadas generadas por esta cooperación cultural tengan un enfoque multiplicador. Podría ser interesante, y ahí nos obliga también a retomar los temas de transsectorialidad, intersectorialidad y este diálogo cercano con la ciudadanía misma. Hubo en la mesa en el primer diálogo que realizamos, el lunes con viceministros, ellos propusieron 5 acciones como muy concretas que se podrían incorporar, digamos, en una agenda de cooperación cultural. Yo ya la estoy poniendo el nombre, para 2021, y en realidad coinciden con muchos de los puntos, y lo quiero traer aquí a la mesa otra vez para abrir esta segunda ronda. Esos puntos fueron pensar en fondos regionales para la reactivación, fondos de emergencia, el primero. El segundo es alinear indicadores comunes. El tercero es la creación de un banco de buenas experiencias, de buenas prácticas. El cuarto, levantar mecanismos de fomento a la inversión privada y mecanismos de circulación regional. Y el quinto, organizar, ¿no?, que un poco ya está en proceso, una escuela regional de políticas públicas culturales. Me gustaría, ¿no?, si estuviéramos obligados en este diálogo que nos quedan media hora, a aterrizar acciones concretas para el 2021 con miras a otros compromisos futuros que tenemos en el ámbito cultural en términos de cooperación, ¿qué acciones concretas propondrían ustedes? Empezamos con Ángela. Gracias, Maite. Pues a mí me encanta esto de las acciones concretas, precisamente por la misionalidad que tiene APC Colombia. Esa es la línea y parte de lo que en este momento hemos iniciado en nuestro plan de acción 2021, que no es que hayamos empezado a planearlo, sino que como todos nos toca reajustar debido a estas circunstancias. Escuchándolos a ustedes, no he parado de tomar nota, porque todo esto me lleva a esto que dices tú concretamente que podemos hacerlo. Y quiero empezar en lo concreto, como lo mencioné al cierre de mi intervención con la primera pregunta. Nosotros, APC Colombia, tenemos un fondo de cooperación y asistencia internacional. Pues no será un gran fondo, pero tenemos unos recursos, y bajo esa modalidad que se tiene, o esa metodología de gastos compartidos para fortalecer el intercambio de las buenas prácticas en cooperación sur-sur, nosotros tenemos esa capacidad de poder desarrollar un mayor número de proyectos bilaterales y regionales, expandiendo lo que Fernando al final cerraba. Todos los países nos tocó trabajar generando y pensando de manera individual para una respuesta global. Una cosa muy extraña, porque se supone que debíamos de haber pensado globalmente para dar esa respuesta global ante un fenómeno global, pero no pasó. Cada uno le tocó defenderse como pudo y cada uno generó buenas prácticas. En el caso colombiano, pues yo quisiera enunciar unas muy cortas que nos ha dado resultado a nosotros. Desde el Ministerio de Cultura tomó unas medidas temporales para todo ese número de gestores culturales, como también lo decía Pablo Rafael, muchos de ellos ligados al mundo artesanal
El mundo artesanal, por lo menos en Colombia, yo no sé si en Chile, en Perú o en México estén en un alto nivel de formalidad. En el nuestro es muy informal. La gran mayoría de los gestores culturales colombianos están en el marco de la informalidad. Entonces se tomaron unas medidas temporales como fueron un ingreso solidario y un programa de apoyo al empleo formal. En el término de incentivar también el consumo interno, porque ¿qué más podíamos hacer si todas las fronteras cerradas? Se desarrolló un proyecto que se llama Colombia Crea Talento. Fue precisamente es una convocatoria nacional para incentivar el consumo cultural. En el tema digital, yo creo que ese va a ser el tema clave para todos los países de la región de Alianza Pacífica. La brecha digital es la misma para todos, tengan unos un mayor número de población, pero existe y ahí es donde tenemos el mayor desafío. De hecho, en Colombia también el Ministerio de Cultura desarrolló algo que se llama una estrategia digital y es tratar de la mano en la transversalidad que estamos hablando con todas las otras políticas públicas, con la política pública de expansión digital que tiene Colombia, de hacer precisamente una cultura digital y difundir toda la cultura a través de estos medios. Yo no sé si fue Ramón o Rafael el que estaba hablando de los millones de celulares que hay en nuestros países. Creo que fue Rafael, pero la poca conectividad. Pero bueno, de todas formas, los celulares se convirtieron en ese instrumento para poder llegar. Así que yo creo que ya para ser más puntual, tenemos como países de manera individual, tenemos recursos. En el multilateralismo me llamó mucho la atención y tomé nota, no es de mi competencia, es competencia de la Cancillería colombiana, más sí hacemos parte de los diferentes, es también todos esos escenarios multilaterales de la región, debemos de conversar entre todos, dialogar entre todos para que no empiece cada uno muy brillante. La Alianza Pacífica tiene unos indicadores, la CAN tiene otros indicadores, los mecanismos centroamericanos, no, tenemos ahí sí que pensar global. Yo voy a sacar pecho de ahora en adelante. Me encantó ese autorreconocimiento que han hecho mis colegas de ser nosotros, la región, una potencia cultural. Me siento muy orgullosa de eso y de ahora en adelante lo voy a asumir como una fuente también de expresión. Somos una potencia global en cultura y tenemos que potenciarlo. Entonces, de esta forma quiero yo insistir en que estas respuestas individuales que dimos las podamos convertir en unas respuestas regionales. ¿A través de qué? De este diálogo. Yo tuve esta buena práctica, usted tuvo la otra, se pueden mejorar, la podemos transferir y cómo la podemos multiplicar para la región. Desafíos comunes, respuestas comunes. Ya también tú lo dijiste, Maite, las 5 acciones que se tienen sería la agenda, no solo la agenda cultural, sino la agenda de cooperación regional que debemos desarrollar. 5 puntos. Con esos 5 puntos es más que importantes y sobre todo tenemos suficiente para esa reactivación de la economía naranja en este momento de pandemia. Y quiero resaltar pues que el MOOC, este lanzamiento que se tiene, estos cursos masivos, se convierta en ese instrumento muy grande, no solo de conversar, porque el diálogo es clave, sino que del diálogo pasar a la práctica. De ahí es el mayor desafío. Las reflexiones son maravillosas, nos afinan, pero de ahí en adelante poder tener estos espacios. Catalina Quintero, mi directora de oferta que está acá, voy a hacer una infidencia. Para el 2021, APC Colombia va a lanzar un hub de conocimiento. Y en ese hub de conocimiento invitamos a todos que estas buenas prácticas puedan estar aquí, no solo puestas en la plataforma, sino el espacio de diálogo, sobre todo para la construcción de las
redes de cooperación entre los países. Y Alianza Pacífico es una gran oportunidad. Ustedes que están más en el grupo de cultura, pues elevemos en la Alianza Pacífica esta agenda de potenciar el mercado económico de la región a través de potenciar la economía creativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángela. Ahora, sin hacer resumen de la intervención anterior, cedo directamente la palabra a Ramón. ¿Qué pensarías para esta Agenda 2021? Una Agenda 2021 en el actual escenario, creo yo, tiene como un vector transversal la posibilidad justamente de producir herramientas que nos permitan converger, ¿no? Que nos permitan coincidir en términos prácticos y concretos. Tal como señala Ángela, lo ha dicho Pablo también, lo ha dicho Fernando, estamos en un estado de reflexión que nos permite hoy día articular diálogo con acción concreta. Y en ese orden de cosas destaco de las 5 medidas la posibilidad evidentemente de tener maneras de econometría, maneras de medir, maneras de tener recensiones de lo que está hoy día actuándose en el ámbito digital que nos permitan justamente tener un estándar auditable, ¿no? Convencionado, de manera tal justamente que podamos medir justamente el impacto que tiene hoy día la producción artística y cultural en este nuevo escenario. Pero junto con ello, evidentemente, destaco lo de compartir prácticas concretas también, ¿no? La complementariedad, la posibilidad, digamos, de producir los cruces entre conectivos de políticas públicas a partir de los mecanismos regionales de integración que tenemos, de integración profunda, ¿no? Como es la Alianza del Pacífico por una parte, vía ejemplar. No es el único. Hoy día nos abre acá un capital de diálogo vinculante a propósito de los instrumentos que tenemos en régimen que permitiría justamente aportar en 2 dimensiones. Uno, enfrentar, digamos, de manera específica la posibilidad de reponer la cadena de valor en lo que es la producción artística cultural en la región, por una parte, y con ello, evidentemente, ir respaldando el rol que tiene la producción artística y cultural en la recomposición de escenarios mucho más globales. Es decir, si hemos actuado individualmente para con un fenómeno y un problema que es de carácter mundial, más que nunca están hoy día las posibilidades de establecer mecanismos de intercambio, acciones concretas e instrumentos reales, concretos, que doten a esta cooperación, ¿no es cierto?, de un sentido vital para poder justamente responder a una situación de emergencia que ha sido, está siendo, y tenemos casi la certeza que será, digamos, en los próximos años y meses, ¿no? Para recomponer un tejido, digamos, en torno justamente a la distribución, la circulación, y evidentemente a comprender, digamos, que acá hay vidas concretas, ¿no? Que dependen de esta actividad cultural. En ese orden de cosas, evidentemente, el compartir las experiencias y el construir estos mecanismos es una cuestión vital. Pero vuelvo, digamos, a un asunto esencial, ¿eh? Lo de los números también, ¿no? Evidentemente, Chile, con una población de 17 millones de personas, tiene algo de 27 millones de smartphones circulando. Más allá hoy día de las asimetrías que puedan darse en la topología de las redes, del acceso a las infraestructuras de comunicación, que son la base a propósito de poder entender una lógica de igualdad o equidad en el comercio electrónico, en la posibilidad de la distribución del conocimiento, la producción artística y cultural, pasa a ser también un problema relevante en alfabetizar en el uso de estas plataformas y en hacer asequible derechamente al productor artístico, cultural, al gestor, ¿no es cierto?, las herramientas que hoy día existen. Retomo este punto porque también lo creo vital en la agenda y necesito relevarlo, ¿no? No es solo en la práctica hoy día comprender los soportes digitales, los soportes virtuales, como una forma de distribución sin que tengamos hoy día la conciencia suficiente de entender que entre soporte y contenido el límite es muy sutil. Y por tanto, a la hora de entender justamente el posicionarnos frente a un escenario que va a ser fundamentalmente digital,
está en nosotros también comprender como una línea muy concreta el dotar, ¿no es cierto?, de las herramientas, de los conocimientos para que el poblamiento de esa red con contenidos culturales monetarice, sea rentable y evidentemente no sea solo un recurso para adornar la oferta cultural de los portadores, ¿no es cierto?, de señales de Internet o de los distintos buscadores. Yo diría que ese es el privilegio de iniciativas que doy a propósito justamente de los 5 puntos que son vitales y de cómo enfrentar un esfuerzo colaborativo, cooperativo, en la lógica que hemos señalado con miras a un 2021 que nos permita irnos levantando colectivamente. Levantarnos colectivamente a partir de idear estrategias de complementariedad. Muchas gracias, Ramón. Pablo, si quieres como aportar a esta reflexión de los 5 puntos puestos sobre la mesa. Bueno, Maite, diría 2 cosas. Una es dónde firmo. Y en segundo lugar... Pronto les va a llegar el comunicado. Y en segundo lugar, quizá hacer una carta a los Reyes Magos. Fernando decía hace rato algo muy importante, que es cómo esto nos ha convertido nos ha generado la oportunidad de tener un contacto muy directo con la comunidad cultural, con los artistas, quizá como no se había visto antes en una conversación permanente. Es cierto que la cultura siempre oscila, o la economía cultural siempre oscila entre la formalidad y la informalidad. Los artistas entran y salen del sistema hacendario por sus condiciones naturales, y en ese sentido, pues quizá el principal problema que tienen es que quedan fuera del sistema de seguridad social. Y no tener acceso a la seguridad social es también afectar los derechos culturales como un derecho humano, y por otro lado, pues afectar directamente a quienes viven de su trabajo sin encontrar mecanismos que garanticen su subsistencia, su bienestar. Entonces, haciendo la carta a Santa Claus, yo diría que quizás sería importante además hacer una suerte de registro iberoamericano de creadores y artistas que les permitiera registrarse, porque eso a los países les va a dar después herramientas y los datos suficientes para subirlos a los sistemas de seguridad social. Siguiendo con la carta a los Reyes Magos, quizá en el tema de los indicadores, sería muy bueno que tuviéramos la capacidad de pasar de hacer arqueología de los datos, ¿no? Siempre que presentamos estudios decía, en el 2005 el estudio dice tal, ¿no? No tenemos datos actualizados. Quizá sería prudente ir pensando en un repositorio permanente que alimentara con cuestionarios permanentes información que a su vez pudiera procesarse rápidamente en términos regionales, donde la información que se proveyera obviara la arqueología de la información, la arqueología de los datos, y que tuviera una capacidad de información súper actualizada. En términos de relaciones público-privadas, creo que además de cerrar la brecha con la comunidad y acortar la brecha digital, es muy importante trabajar con los otros actores de la economía, con los otros sectores de la industria, con los grandes empresarios, y ahí habría que desarrollar 2 conceptos. Creo que uno sería muy importante que trabajáramos en nuestros países en el desarrollo del concepto culturalmente responsable, así como existe el concepto de socialmente responsable, y que las empresas se subieran a ese barco para deducir impuestos. Y por el otro lado, creo que sería muy importante trabajar con las instituciones financieras, tanto públicas como privadas, en el desarrollo, como han hecho con el mundo del medio ambiente y de la sostenibilidad, que empezamos en el desarrollo de bonos naranjas en vez de verdes, si quieren llamarlos así, y que creo que ese es un trabajo que está en la agenda, la creación de bonos culturales. Y luego algo, digamos, que han hecho, que muchos países tienen, que en México queremos trabajar en la materia, pero que en términos, digamos, de región sería importante pensar en una comisión regional de economía creativa, que nos permitiera institucionalizarla en algún espacio específico, donde los países pudiéramos tener un órgano permanente para hablar de este proceso que obedece a las políticas culturales, que obedece a la diplomacia cultural, pero que tiene un sesgo concreto que tiene que ver en responder a la pregunta: ¿cómo generamos a la comunidad cultural mejores condiciones de vida para que puedan vivir con dignidad de su trabajo? Ese es el tema, ¿no? Y pues yo con esto quizá cerraría la carta a Santa Claus, una más, que con el ámbito de lo digital hay que pensar.
salirse de la caja. Hemos visto hace 2 días en España se aprobó algo que se llama la tasa Netflix. La Unión Europea está discutiendo la tasa Google. ATAC presenta una tasa que se llama la tasa Tobin, que simplemente es cómo encuentras mecanismos para tasar las transacciones internacionales de las actividades culturales y que eso pueda encontrarse el mecanismo para que regrese a los creadores. De menos démonos a la tarea de pensar qué se puede hacer en eso en la región, ¿no? Y cómo generamos algoritmos o mecanismos de búsqueda que permitan colocar nuestra oferta cultural, la oferta cultural de los países, en los buscadores, porque siempre quedan como ahí enterradas. Entonces, esa es una reflexión seria y digital que hay que hacer. Por último, hacer un comercial, pero creo que es importante para la reflexión, que en la operación, en la cooperación transversal, en lo que estamos haciendo en la Alianza del Pacífico, pero lo que están haciendo otros organismos regionales como la Secretaría General Iberoamericana o lo que se está haciendo con la cooperación sur-sur, pero también con organismos financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo o el trabajo que todos venimos haciendo con la UNESCO. La nueva transversalidad implica la obligación de generar mecanismos, digamos, que nos lleven a pasar de estas conversaciones a entender que esto es un proceso que tendrá que otorgar resultados y propuestas específicas y convertirse en algo al final, en una suerte de instrumento. Yo estoy convencido que GIFAC se va a convertir en una cita obligada al año, no solamente en términos regionales, sino globales. Y en ese mismo sentido estoy convencido de que así como en 1982 Mundiacult generó la agenda global para definir conceptualmente la transformación en las definiciones de la política cultural. Hacia el 2022 nos daremos cita en Mundiacult 2022, Congreso Mundial de Políticas Culturales. Estoy haciendo el comercial, pero México será la sede. Y yo lo que creo es que no podemos permitirnos llegar a Mundiacult a decir allá qué vamos a hacer y entonces firmemos una declaratoria que quede ahí, sino que entendamos que todas estas conversaciones que se suceden en toda esta transversalidad pueden convertirse en una suerte de proceso que para llegar a Mundiacult nos permita ya llegar con una suerte de pacto global por la cultura, que podemos trabajar desde todos los frentes, transversalmente, y que en ese sentido yo sí estoy convencido, Iberoamérica está destinado a convertirse en el protagonista que posiblemente lidere llegar a Mundiacult con decisiones tomadas y no con buenas intenciones o objetivos. Y aquí dejo mi participación. Muchas gracias, Pablo. Llegar con decisiones tomadas y acciones iniciadas, ¿no? Sería como un buen reto a abordar. En esta agenda que un poco yo les puse como provocación para la Agenda 2021, pues bueno, se están sumando más cosas, este registro iberoamericano de creadores, este repositorio vivo de información regional, pensar en una nueva relación con el sector privado y las instituciones financieras en donde figure o sea operante la noción de cultura responsable, y una comisión interamericana que me parece como muy sugerente, más bien una internacional del trabajo cultural digno, ¿no? Eso sería una increíble oportunidad para pensar en toda esta precarización e informalidad que vive nuestras realidades, nuestros sectores culturales. Fernando, te cedo la palabra para seguir sumando a esta gran lista de utopías y que se convertirán, creo yo, en el optimismo que compartimos con Pablo en realidades futuras. Pues yo creo que no es una utopía, ¿no? Lo único que sí de repente es un poco utópico, Pablo, es que de verdad, ojalá que Santa Claus pueda venir por la pandemia, pero por lo demás yo estaría totalmente de acuerdo contigo, la verdad. Y de verdad he escuchado muy atentamente a Ramón, a Ángela, a Pablo, y me encantaría que podamos vernos en otras ocasiones y conversar, porque la reflexión que hacen ustedes es tan común a lo que sucede en nuestros países, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en algunas reuniones del Grupo de Cultura de la Alianza del Pacífico y sinceramente los esfuerzos que yo pude observar que realizan y que concretan, porque el estudio de caracterización del sector editorial, en fin, mejor dicho, de la movilidad de los creadores y los artistas y creadores, el estudio sobre que se trabajaba sobre el sector editorial también,
son herramientas muy importantes, ¿no? Ahora, evidentemente, la pandemia, vuelvo a mencionar, nos enfrenta a situaciones nuevas, ¿no? Y nos enfrenta a actualizar también nuestras propias estrategias de vinculación, ¿no? La Alianza del Pacífico sigue siendo un reto aún, pero sigue teniendo esta posibilidad de poder nosotros dialogar sobre puntos que tenemos en común y que lo estamos constatando hoy en día. Yo quiero mencionar solo 4 elementos para no ser muy larga mi intervención, que ya más o menos ustedes han esbozado y de repente podría quizás yo complementar, ¿no? El primero que es necesariamente tenemos claridad sobre las necesidades estadísticas del sector, ¿no? Esta generación de data que la pandemia nuevamente nos ha permitido acceder a mucha mayor información. Pongo un ejemplo nuevamente. Antes me era muy difícil tener data de mis oficinas en el exterior sobre impacto de actividades culturales. Ahora, con la virtualización, la data se obtiene simplemente del registro de participantes de eventos y todo eso que encontramos en las redes sociales te permite extrapolar y generar una serie de números muy interesantes para luego generar nuevas estrategias sobre políticas y promoción cultural. El segundo elemento, creo yo, es la necesidad de potenciar, y eso es algo que tenía ya planteado la Alianza del Pacífico, el Grupo Cultural, la necesidad de potenciar la reactivación económica del sector, pero con un enfoque intercultural. Y eso es sumamente relevante, creo yo, porque ese tema de la interculturalidad es algo que es transversal a los 4 países, ¿no? Y ahora por no decir, gran parte de nuestros gestores culturales vienen de ese mundo rural. Solo mencionemos lo que hablaba, cuánto ha sido golpeado el sector artesanal con la pandemia. Yo creo que sigue siendo necesario que trabajemos mayor número de estrategias focalizadas al sector artesanal. Tuvimos nosotros en el Perú una experiencia interesantísima que hemos compartido con los miembros de la Alianza del Pacífico. La Feria de Arte Rurakmaki. La Feria de Arte Rurakmaki quiere decir en quechua, hecho a mano, que lo desarrolla el Ministerio de Cultura hace muchos años, el Ministerio de Cultura del Perú. Hace algunos años se decidió, ¿por qué no volvemos esta feria internacional? Y empecemos con nuestros aliados de la Alianza del Pacífico, y nuestro primer invitado fue México. Vinieron los artesanos mexicanos y fue un éxito total. Al año siguiente invitamos a Chile y vinieron los artesanos chilenos y fue un éxito total. Este año o el año pasado iba a venir Colombia y lamentablemente la pandemia nos olvidó a suspender esta presencia colombiana, pero ya habíamos generado una dinámica de trabajo concreta. ¿Qué podemos hacer ahí? Yo creo que es fundamental que se trabaje con este sector artesanal para que desarrollen no solo mayor conocimiento y capacidades de poder atender y vender sus productos virtualmente, que es algo que los necesitan con urgencia, sino también enseñarles a cómo mejorar sus técnicas también de producción. O sea, tenemos que generar un efecto multiplicador en todas las acciones que vinculen a este sector tan golpeado, ¿no? Y un punto final, simplemente quisiera referirme al desarrollo de plataformas, que también ya lo hemos conversado, se ha conversado en esta mesa, ¿no? El desarrollo de plataformas que ya muchos de nuestros países ya las tienen, ¿no? De manera individual, pero sí sería bueno que ese intercambio de conocimientos y de buenas prácticas también se extienda a este tema de cómo es que desarrollamos nuestras propias plataformas de promoción o gestión cultural hacia nuestro público, ¿no? Y un punto que es transversal a y que ya lo ha mencionado Pablo, también de alguna manera, bueno, Ángela y Ramón, es el tema de también cómo nosotros mejoramos nuestro diálogo con los otros mecanismos que existen a nivel internacional. Llámese la propia UNESCO, llámese CEGIP, llámese la OEA, en fin, todos los que tienen algún grupo, Mercosur evidentemente, ¿no? Que tanto se ha pensado y se ha trabajado ese tema de la convergencia, ¿no? Yo creo que es fundamental que ese diálogo nuevamente se renueve, de hecho ya está en camino esto, pero y ahora la virtualidad nos permite llegar mucho más a nuestros socios y poder trabajar estrategias y mejorar las prácticas que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Finalmente me quiero detener en ese punto. Quizás haya muchos más temas que podamos conversar, pero me parece fundamental que reflexionemos, y yo les agradezco de verdad a todos por haber dado la oportunidad de aprender con ustedes
personas tan conocedoras de ese tema. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Retomo algunos de los puntos que planteaste, de mejorar el último, nuestros diálogos y nuestras relaciones con otros mecanismos u organismos internacionales, ¿no?, que ya están operando, digamos, no solo globalmente, sino regionalmente. Y aquí me hace resonar el comentario de Ángela, de esta necesidad también de responder globalmente a una problemática global, ¿no? Pero también esta reactivación del sector con un enfoque intercultural, creo que tal es la interculturalidad, un tema que tiene que ir transversal, ¿no?, a todas estos puntos de la agenda que hemos planteado hasta ahora. Obviamente vuelven a salir el gran tema de los indicadores comunes y de estas plataformas, no solo para pensar en la virtualización o en los espacios digitales como alternativas de creación e innovación y empleabilidad, sino también para nosotros incidir, ¿no? Si algo nos puede hacer potencias culturales, es incidir en la creación de contenidos, en proponer narrativas desde nuestras experiencias interculturales propias. Para mí ha sido un privilegio compartir este diálogo con ustedes. Ya estamos a un minutito del final. Ha sido un honor moderar estos tres diálogos que hemos organizado en este gran foro del GFACT, en coordinación con la Alianza del Pacífico y México Creativo. Le agradezco profundamente al Grupo Técnico de Cultura de la Alianza del Pacífico, que ha trabajado muy arduamente estos meses justamente para adaptarnos a esta nueva realidad y generar espacios de encuentro y de reflexión que nos lleven, y ahí concuerdo con Ángela totalmente, que nos lleven a una acción, y decirles y a todos los que formamos parte de la Alianza del Pacífico, que tenemos muchos retos para el 2021 y una agenda pues que se ha ido trazando en estos días. Sigan con todas las actividades del GFACT, todavía quedan unas buenas jornadas, métanse a la página gfact.org y no dejen de seguir todos estos espacios que nuestros grandes anfitriones colombianos han abierto para nosotros. Muchas gracias y buen día.